ya había colocado a sus principales hombres en las áreas estratégicas de la fiscalía, de tal manera que nombraran a quien nombraran, máxime a Ernestina Godoy, nombrada como está enferma, pues los auténticos operadores serían gentes de Omar García Harfuch. Luego entonces, la pregunta que se recupera es, caray, creíamos que íbamos a tener el control, y es cuando el presidente López Obrador decide salir en su video y lanzar su advertencia. Creo que hay que establecer los parámetros de cuál es la disputa política de este país. Y la disputa política está muy clara. Por un lado, Omar García Harfuch y su equipo, enteramente gente del perfil de la seguridad, porque logra instalar a Omar García Harfuch en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a un hombre de todas sus confianzas, que es César Oliveros, y a Héctor Elizalde, otro personaje de toda su confianza en la Agencia de Investigación Criminal. Es decir, dos alfiles de García Harfuch justamente para investigar toda esta andanada de escándalos de los cuales el cártel de Tabasco, el cártel de las 4As, ha tapizado al gobierno de la Cuarta Transformación. Y del otro lado, pues sí, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, a Omar Martínez Zapata, Andy López Beltrán y, por supuesto, a Dan Augusto López Hernández. Lo que sabía el señor Raúl Rocha Cantú y por todos los personajes con los que este hombre estaba involucrado. Y cuando esas alarmas suenan, implicarían inevitablemente a casi todos los miembros del cártel de Tabasco. Y es cuando se detona la llamada desde Palenque a Dan Augusto López para decirle, corre y ve y di a Palacio Nacional que o la corre y le pide la renuncia a ella, o ustedes como senadores de Dan Augusto van a correrlo a él. Va Dan Augusto con la presidenta el miércoles, hay forcejeos, finalmente la presidenta termina por ceder, la presidenta termina enviando y deja al señor Adán Augusto López un ultimátum. Si para mañana a las 12 el Senado no recibe la carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero, a las 2:30 lo cesaremos Por causa grave. por causa grave. La buena noticia es que se acabó noviembre. La mala noticia es que empezó diciembre. ¿Por qué lo decimos? Porque noviembre hasta hoy, en este primer año y fracción del segundo piso de la Cuarta Transformación, ha sido el mes que la presidenta Claudia Sheinbaum quisiera olvidar. ¿Por qué lo quisiera olvidar? Porque arrancó el mes con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Porque se vinieron después todas las situaciones de las protestas del sombrero, se empezó a levantar la gente, Así es. se vino el asunto de la marcha de la generación Z, que culminó en represión en el Zócalo, al más puro estilo del 68, del 71 o del 86, como lo quiera ver la presidenta, que sus padres y ella lo vieron en su tiempo y saben de qué estamos hablando. Vino después de esa represión el movimiento de agricultores y campesinos en dos carriles, en el carril de los precios de garantía y en el carril de la nueva ley de aguas. Así es. Y pues culminó este mes agitadísimo del segundo piso de la Cuarta Transformación, nada más y nada menos que con el golpe de Estado, no se le puede llamar otra forma, que se dio desde Palenque a la presidenta Claudia Sheinbaum al obligarla a quitar, a sacudirse del fiscal Alejandro Gertz Manero y pues a dimensionar con la reaparición de Andrés Manuel López Obrador desde la chingada entre pollos y pavos reales. ¿Mm? ¿Quién es el que todavía manda en este país? Y le hizo un flaco favor a la inquilina de Palacio Nacional. No nos vamos a ir hasta el principio de noviembre porque ya lo hemos comentado reiteradamente. Simplemente vámonos a donde nos quedamos el viernes pasado, que
improvisamos a última hora, ¿se acuerdan? Una introducción de toda esa situación del fiscal que en ese momento estaba siendo removido bajo el argumento de que era una renuncia voluntaria por causas graves como aceptar una embajada en Alemania. ¿Qué pasó de ese viernes a la fecha? Bueno, que hemos ido conociendo a detalle todo lo que ocurrió y vamos a hacer una muy breve síntesis para que la gente no pierda la secuela de este telenovelón político, ¿sí? ¿Qué detona la crisis que comenzó el miércoles de la semana pasada con la visita de Adán Augusto López a Palacio Nacional con la presidenta? Lo detonó el escándalo de Raúl Rocha Cantú, este casinero, guachicolero, presunto traficante de armas y de drogas, cónsul plenipotenciario de Guatemala, que pues al entrar en el conflicto de otras situaciones, pues se le quiere dar una característica de testigo protegido y en ese momento estallan las alarmas. ¿Por qué estallan las alarmas? Por todo lo que sabía el señor Raúl Rocha Cantú y por todos los personajes con los que este hombre estaba involucrado. Y cuando esas alarmas suenan, implicarían inevitablemente a casi todos los miembros del cártel de Tabasco. Y es cuando se detona la llamada desde Palenque a Adán Augusto López para decirle, corre y ve y di a Palacio Nacional que o la corre y le pide la renuncia a ella, o ustedes como senadores Adán Augusto van a correrlo a él. Va Adán Augusto con la presidenta el miércoles, hay forcejeos, finalmente la presidenta termina por ceder, la presidenta termina enviando y deja al señor Adán Augusto López un ultimátum. Si para mañana a las 12 el Senado no recibe la carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero, a las 2:30 lo cesaremos Por causa grave. por causa grave, por no haber presentado reportes, lo que quieran. ¿Qué hace la presidenta? Envía a Rocío, perdón, no a Rocío, perdón. A ver. ¿Qué hace la presidenta? Envía a Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, a hablar directamente con Gertz Manero. Y la noche, tarde y noche del miércoles, 3 horas estuvieron reunidos el fiscal, todavía fiscal, y la secretaria de Gobernación, que era más bien una enviada plenipotenciaria de Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Ella disuadiéndolo de que renunciara por la buena, que era mejor por la buena que por la mala. Rosa Isela sale de la fiscalía sin respuesta. No, el fiscal no cedía. Y tiene que enviarle un mensaje a Adán Augusto López y una llamada también de la presidenta para decir que lo más conveniente es eso porque ella está tomando una decisión y si no entrega a las 2 de la tarde va a hacerse un escándalo. El fiscal se va no a dormir, a reflexionar su asunto y hace una carta de renuncia donde nunca menciona la palabra renuncia. Y sí advierte de que la presidenta le ofreció una embajada en un país amigo. Embajada que, de acuerdo a lo que sabemos, nunca le fue ofrecida, sino que él introduce el término para dar una justificante y demostrarle a todo mundo que no era una causa grave. Porque una embajada, ¿quién va a querer dejar la fiscalía de la nación de un país como México para irse de embajador a Alemania? Entonces, la carta de renuncia llega a la presidenta Claudia Sheinbaum, ella la envía en tiempo y forma al Senado y el Senado echa a andar el proceso, digámoslo así, de fachada, cínico, hipócrita Una proceso, simulación. una simulación total, en donde
les hacen creer a todo el mundo que se puede inscribir, nombran interinamente a Ernestina Aspirantes. Godoy, que era la jefa jurídica de la presidencia, es decir, alguien empleada de la presidenta para ocupar la Fiscalía Independiente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No somos tarugos los mexicanos. Las huellas están pintadas a lo largo de todo el proceso y es un proceso burdo, descarado, sucio, anticonstitucional, que no sabemos dónde vaya a parar. Ojo, la titular del área jurídica de la presidencia no quería tomar y asumir la fiscalía interina. ¿Por qué? Porque le aqueja un mal muy, muy fuerte que le demanda mucho tiempo en sus procesos de rehabilitación. No lo vamos a meter con el sentido personal de su enfermedad, que ojalá y pueda superarla, pero ella no quería, no tenía ni el tiempo ni las fuerzas, pero le pidieron que se colocara. Tan era la emergencia que Gertz Manero la nombra fiscal de control competencial para que a la hora de su salida ella Así sea la es. interina de manera inmediata. Así es. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues hombre, ya el señor Adán Augusto López puede pasar un parte de guerra a Palenque para decir, misión cumplida, ya traemos el control de la fiscalía. Pero, oh sorpresa, que van descubriendo que en las últimas semanas Omar García Harfuch, el némesis, la kriptonita de la nomenclatura de Tabasco, el hombre que ha decomisado huachicol, destruido laboratorios de fentanilo, que ha frenado el paso por el Suchate de tráfico humano para llegar a Estados Unidos, ya había colocado a sus principales hombres en las áreas estratégicas de la fiscalía, de tal manera que nombraran a quien nombraran, máxime a Ernestina Godoy, nombrada como está enferma, pues los auténticos operadores serían gentes de Omar García Harfuch. Luego entonces, la pregunta que se recupera es, caray, creíamos que íbamos a tener el control, y es cuando el presidente López Obrador decide salir en su video y lanzar su advertencia con una profunda falta de respeto político a la presidenta, que la hace ver, que pretende hacer verla como un personaje débil, diciéndole, me están obligando a mí, el tigre, a salir a rugir, y les voy a decir cuándo voy a rugir. Me van a obligar a cacaraquear como pollo o abrir mi cola como pavo real. Sí y solo sí hay amenazas contra la democracia, contra la soberanía o un intento de golpe de Estado. Presidente o expresidente López Obrador, ¿a juicio de quién? ¿Quién va a decir que hay una amenaza a la soberanía? Como ya dijimos, todo lo que pasó en noviembre puede calificar perfectamente como amenaza a la democracia, Sí. a la soberanía o un intento de golpe de Estado. Todo el Lo plan Lo que C. no nos dice el señor es que el intento de golpe de Estado viene de él, porque a él ya Claudia Sheinbaum, con todas las cosas que han ocurrido, con toda la desprotección a su hijo Andy, a Adán Augusto, a Audomaro y a él mismo, y ahora con la amenaza de lo que pueda pasar con lo que se revele, y ya lo revelaremos, de Raúl Rocha Cantú, pues el señor sale y la reacción es de una completa censura, de un completo rechazo a que el hombre vuelva a aparecer. Y ahí me quedo, Rodrigo. A ver, Ramón, para entender lo que pasó en esta transición de la Fiscalía General de la República, creo que hay que establecer los parámetros de cuál es la disputa política de este país. Y la disputa política está muy clara. Por un lado, Omar García Harfuch y su equipo, enteramente gente del perfil de la seguridad, porque logra instalar Omar García Harfuch
en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a un hombre de todas sus confianzas, que es César Oliveros, y a Héctor Elizalde, otro personaje de toda su confianza en la Agencia de Investigación Criminal, es decir, 2 alfiles de García Harfuch, justamente para investigar toda esta andanada de escándalos de los cuales el cártel de Tabasco, el cártel de las 4As, ha tapizado al gobierno de la Cuarta Transformación. Y del otro lado, pues sí, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, a Omar Martínez Zapata, Andy López Beltrán y, por supuesto, a Adán Augusto López Hernández. Y por eso es tan simbólico el caso de Raúl Rocha Cantú, porque el caso de Raúl Rocha Cantú no se limita exclusivamente a lo que ya hizo público la filtración de la Fiscalía General de la República. Hay mucho más, y yo solamente de eso me voy a limitar a decir en este momento que probablemente Raúl Rocha Cantú es uno de los grandes lavadores del dinero de los cárteles en este país. Y recordemos, Y de los personajes de Morena. y de los personajes de Morena. Campañas Y políticas. recordemos una cosa muy, muy significativa. Omar García Harfuch está operando de la mano de Washington. Él es quien lleva la implementación de la Agencia del Aparato de Seguridad Nacional y de Justicia de Estados Unidos. Y esto creo que lo vimos reflejado en esta semana cuando la Marina Mexicana asesina a uno de los principales capos de este país, a Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, quien es señalado como uno de los principales operadores de la cadena de suministro del fentanilo y quien es también el primer personaje que enfrenta cargos en una corte federal de Estados Unidos por narcoterrorismo. Él es el segundo al mando del cártel del Chapo Isidro. ¿Por qué es importante esto? Porque históricamente el Chapo Isidro ha sido una de las obsesiones del aparato de seguridad e inteligencia norteamericano, pero por falta de cooperación en el sexenio Andrés Manuel López Obrador no se podía avanzar. Y pongo este ejemplo porque pone de relieve realmente cómo funcionan estas dos facciones, la de García Harfuch y la del cártel de las 4As. En el 2022, Estados Unidos, de la mano de la Sedena, despliega una aeronave de inteligencia donde captan cuál es el rancho del Chapo Isidro en la Sierra de Sinaloa, al norte de Sinaloa. Recordemos, un año antes, precisamente en esas cabañas, había acudido el entonces candidato a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a entrevistarse con el capo para acordar una operación electoral de movilización y de dinero. Recordemos, Rubén Rocha Moya, quien ha dicho, a mí me puso Andrés Manuel López Obrador, y es uno de los alfiles también de Adán Augusto López Hernández dentro de la coalición de la 4T. Dicho eso, en el sexenio de López Obrador nunca se hizo nada contra el Chapo Isidro, quien se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la radiografía criminal del país. Nos pasamos al sexenio de Claudia Sheinbaum y a la llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y ha habido desde entonces una andanada de operaciones precisamente en el norte de Sinaloa con el objetivo de hacer capturas criminales vinculadas a este aparato. Y se obtiene finalmente la neutralización del famoso Pichón, que es una manifestación de cómo esta cooperación está funcionando. Es decir, Washington necesita de García Harfuch necesita de Washington para sobrevivir políticamente. Está claro que el secretario de Seguridad Ciudadana es el enemigo de la nomenclatura. Y eso fue lo que definió la revancha de García Harfuch en esta transición de la Fiscalía General de la República. Muchos dirán, ¿y qué pasa con Ernestina Godoy? Ernestina Godoy es prácticamente un brazo de la presidenta, es decir, lo que antes se decidía en una fiscalía medianamente autónoma, ahora van a ser puros casos políticos decididos en la presidencia. Y el problema es que la presidenta Claudia Sheinbaum está en medio de esta agenda de García Harfuch y del cártel de las 4As porque no termina de definirse plenamente Palacio Nacional. Y Palacio Nacional va a dictar lo que vaya a suceder en la Fiscalía General de la República. El problema es que ya tiene instalados a 2 alfiles de García Harfuch, ahí Ernestina Godoy, y por eso es de pronóstico reservado pero no lo que va a suceder. 2, son 7. Bueno, son 7, pero 2, digamos, los principales pilares que se tienen en esa agenda. Marcela. Pues bueno, que la Fiscalía no sea autónoma no me parece nada nuevo, porque ya el plan se venía con todo. Pero que Ernestina Godoy sea la que lleve la Fiscalía, sabiendo que ella salvó el pellejo de Serranía, de Florencia, de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, con la línea 12 del metro, y que el caso Narvarte, que fue un caso multihomicidio, que había vínculos del crimen organizado, a 10 años sigue impune. Por eso ahora que Ernestina salga con su no persecución política, no va a haber impunidad, me parece de lo más irónico, porque en estos 2 casos en específico,
sigue habiendo impunidad. Nunca se cerraron. Las víctimas se resarció el daño con el 80% de no sé cuánto dinero. Eso no es resarcir el daño. A la fecha siguen pidiendo quiénes son los culpables, por qué pasó esto, pero eso ya se olvidó, porque eran del círculo de Morena. Entonces, sale una Lili Telles a decir, oye, tú sabías, Ernestina, ahorita que tomó posesión, que nos llegó a todos los diputados, senadores, un mensaje de parte de Adán Augusto López donde decía, tienen que ser dóciles con Ernestina, porque si no van a ser enemigos políticos. Abiertamente a una amenaza. Abiertamente una amenaza. Entonces, en ese país estamos, en donde sí hay persecución política, sí hay impunidad y tenemos a una fiscal que va a llevar las riendas de eso, en donde va a jugarse kafkianamente a amedrentar al que no esté con Morena, A ver, al que no esté aquí con hay una Morena. cosa importante. Siendo eso muy trascendente, es sumamente indignante y escandaloso tener un país donde un personaje que está siendo investigado como líder de un cártel como La Barredora, Exacto. como es Adán Augusto López Hernández, Con vínculos al caso Rocha Cantú. con vínculos muy grandes, y ahorita lo haremos en el Sea el próximo que mueva los segmento. hilos. Sí, no, deja tú que sea el que mueva los hilos, que vaya y le plantee un ultimátum a la presidenta como Total. si él fuera el poder supremo. Exacto. No lo es, pero viene con el poder supremo que está en Palenque. Y lo peor, que quiten al fiscal que lo está persiguiendo. Entonces, ¿en qué país estamos? En un país en donde los delincuentes son escuchados en Palacio Nacional, donde, dicho sea de paso, recordemos, tenemos 7 años, los 6 de López Obrador y lo que va de Claudia Sheinbaum, que ningún miembro de la oposición ha sido escuchado en Así ninguna es. mesa de la presidenta. No hay diálogo. No hay diálogo. Pero sí hay diálogo con los criminales como Adán Augusto López, Claro. que están siendo investigados, y no solo hay diálogo, hay Complicidad. sumisión y A complicidad. ver, Y hace el meses... espionaje, pero todavía no terminaba, el espionaje del New York Times, donde Exactamente. dice toda la parte de espionaje por parte de Ernestina Godoy cuando era fiscal de la Así Ciudad es. de México. Entonces, hay cuestiones que viene cargando Ernestina Godoy en su maleta que no debería ni siquiera De ser considerada. de ser mencionada para ser fiscal, pero ahí está y va a ser la fiscal y se para con toda esa desfachatez a dar un mensaje al pueblo de México diciendo que no va a haber impunidad ni persecución política. Perdón, pero ya vienes con un bagaje de eso. A ver, yo Entonces, quiero retomar precisamente ese hilo de por qué Ernestina Godoy no debe ser, aunque ya fue nombrada la fiscal de este país, ¿por qué debe estar incapacitada para eso? ¿Por qué ha abusado de su poder simple y sencillamente? Recordemos, Ernestina Godoy, como titular de la Fiscalía Capitalina, fue el brazo ejecutor del caso promovido por Alejandro Gertz Manero contra Alejandra Cuevas Morán, por un caso que la propia Suprema Corte después desestimó como abiertamente ilegal y haciendo uso de atribuciones ilegales desde la Fiscalía General de la República. Pero recordemos, fue Ernestina Godoy la que mandó a los agentes a realizar esa detención y, como bien dices, Marcela, lo que publicó el New York Times haciendo uso de un software de espionaje para atacar a la oposición sí. y promover esta narrativa que nunca se ha comprobado del supuesto cártel inmobiliario y que tanto le ha funcionado a Morena en la Ciudad de México para mantener a raya a la disidencia panista, particularmente de la Benito Juárez, de la Miguel Hidalgo y ahora de la Cuauhtémoc con Claro. Alexandra Rojo de la Vega. Y otro caso creo que también muy significativo, Ernestina Godoy, El de Ulises. 3 veces intentó detener al fiscal Sí. de Morelos, Ulises Carmona, bajo falsas pretensiones o por lo menos bajo pretensiones que nunca fueron debidamente Sí. comprobadas. Es decir, Porque el fiscal quería meter a la cárcel a Cuauhtémoc Blanco. Claro. porque el fiscal quería meter a la cárcel a Cuauhtémoc Blanco. Es decir, Morenista. 3 instancias de abuso del poder político que hoy tienen a Ernestina Godoy como titular del máximo aparato de procuración de justicia en este país. Y otro punto, lo que decía Ramón, de cómo es posible que Adán Augusto López esté en esta instancia cuando meses atrás ya había sido deshabilitado políticamente a raíz del caso de la Barredora. Y si vemos el punto en el que sucede eso,
el punto en el que se presentan los casos contra los hermanos Farías Laguna de Huachicol Fiscal, algunos argumentarían que ese momento fue el de mayor poder de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero si nos vamos al momento actual, pues creo que es una presidenta muy disminuida, tan disminuida como quedó en evidencia en ese discurso desde Palenque del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde su infinito machismo dice que tiene que salir a defender a la presidenta. Sí. No, y otro punto que no hay que olvidarnos, MC y Morena, ya está oficialmente dado, porque los votos que faltaban para que Ernestina fuera la fiscal vienen de MC. Entonces, ya, el MC Morena, McMore, o cómo le dicen, McMore, ¿no? Pues ya está al, ¿cómo se? O sea, ya, Bueno, la desfachatez a todo lo que Y da. ahí también cabía una crítica al PAN, con la excepción de Lili Telles, porque los ¿Dónde senadores están? Sí, sí, votaron sí. a favor de la salida, de autorizar la Así salida de es. Alejandro Exacto, Gertz Manero. Es Así es. decir, exacto, estuvo solo muy Lili pobre. Telles y la Sí. bancada del PRI De votaron acuerdo. en contra en ese De Que acuerdo. aquí hay que circunstancia. reconocerle a Alito Moreno Cárdenas. Moreno, presidente nacional del PRI, que el partido que él dirige y sus legisladores se mantuvieron unidos y todos haciendo el cerco, cosa que el PAN no hizo. Entonces, cuidado, señores. Lo que queremos concluir aquí para no cansar con el mismo tema es una cosa muy clara. Estás, presidente López Obrador, acorralando a Claudia Sheinbaum. La estás obligando a que se defina entre contentarte a ti o contentar a Donald Trump. Vamos a ver después de que pase el sorteo del Mundial, del cual ya hablaremos, y que hará que la presidenta por primera vez tenga que viajar a Washington para estar cara a cara con el presidente Trump en este primer y pico año de su gobierno que no ha estado. Y vamos a ver si en una plática de esas que tiene Donald Trump de pasillo, como las que ha tenido con Zelensky, con el Papa, con quien sea, no le manda algún mensaje que haga decir a Claudia, tengo que tomar mi decisión. Ojalá, presidenta, que sea para el lado correcto. No nos gusta para nada que el presidente, que se supone que ya no es presidente, te quiere exhibir desde Palenque como uno más de sus pavos reales.